Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Icaza. Y hoy vamos a hablar de un tema que algo hemos mencionado antes en nuestro programa 10, que es esfuerzo y suerte, las dos caras del éxito. Y el tema es movilidad social, porque en el programa 10 mencionábamos que esa podía ser un freno para el desarrollo de las sociedades. Entonces hoy vamos a hablar un poco más profundo y hacer un alcance más profundo de la movilidad social. Vamos a hablar de los tipos, vamos a hablar de las causas y todo eso en un contexto que a Irene y a mí nos ha preocupado sobremanera y creo que a bastantes ecuatorianos en realidad por la situación que está viviendo hoy el país. Estamos viendo en términos de delincuencia, narcotráfico, sicariato, crimen organizado, el crisis de las cárceles, que la situación es compleja y un poco tratando de buscar las causas, hemos dado con este concepto que nos parece interesante y es la razón por la que quisiéramos profundizar. En una sociedad donde hay escasa movilidad social, como es la nuestra, los ingresos económicos dependen de cosas o de factores que no dependen de un individuo. Exacto, que no tiene, la gente no tiene control sobre eso. Casos como la raza, el género, la educación de los padres. Es decir, yo nací en en un hogar en el que, por ejemplo, mis padres fueron educados o no fueron educados. Eso obviamente yo no tengo control sobre eso y muchas veces mis ingresos están determinados por ese tipo de factores. Y bueno, un poco lo ideal es que el esfuerzo sea la razón principal o digamos, quien marque el compás de mi éxito. Y de mi movilidad social, que es a lo que queremos llegar. Exactamente, a la movilidad social. Es decir, en el momento en el que yo puedo desplazarme de una clase socioeconómica a otra, obviamente lo ideal ascendente. Es decir, si estoy en la media, llegar a una clase alta o enriquecerme debido a mi esfuerzo. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema en este programa. Cuando tuvimos nuestro programa del éxito, ¿no? Llegamos a la conclusión de que para poder alcanzar el éxito necesitábamos la suerte, es decir, todo aquello que no controlamos, todo aquello que no elegimos, sino que nacemos en un contexto determinado. Y veíamos también que otra variable era el esfuerzo, ¿verdad? Cuánto yo me esfuerzo va a determinar o debería determinar mi éxito. Entonces, como bien ha mencionado Paola, la movilidad social es un índice que nos dice qué probabilidades tenemos en un país de estar en un nivel y poder subir, ascender a otro nivel, vinculado, por supuesto, a unos ingresos económicos. Entonces, es triste, pero es una realidad que en según qué países estemos, por mucho que yo me esfuerce, difícilmente voy a poder ascender a un nivel superior de la estructura social, socioeconómica y por tanto voy a tener menos oportunidades de crecimiento. En Ecuador, el índice de movilidad social global que lo calcula el Foro Económico Mundial es sumamente bajo. De hecho, Ecuador ocupa el puesto 57 de los 82 países que componen esa lista. O sea, seguramente pues por debajo nuestro están países africanos, subsaharianos y en fin, es realmente llamativo, ¿no? Porque en principio nosotros tenemos países democráticos con muchísima riqueza y eso lo tocamos en el programa de la viveza criolla, ¿no? Que somos un país sumamente rico, pero nos cuesta desarrollarnos. Nos cuestan otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, ese dato, como no voy a decir anecdótico, sino como fuerte, ¿no? Ecuador ocupa el puesto 57 de los 82 países que comprende la lista del índice de movilidad social. Según este informe del Foro Económico Europeo, que recoge el índice de la movilidad social, en países como Perú y Sudáfrica, un niño nacido en una familia de un nivel socioeconómico alto tiene la posibilidad de ganar hasta un 70% más que un niño nacido en un nivel socioeconómico bajo.
O sea, se me están poniendo los pelos de punta Sí. porque ahora que soy madre, todas estas cosas como que a uno le resuenan mucho más y le impacta Así más. es. O sea, un niño que nazca en un nivel socioeconómico alto está destinado, por decirlo de alguna manera, a ganar un 70% más que un niño que pertenezca o nazca en un nivel socioeconómico bajo. Esta brecha, porque es una brecha enorme, es un claro. 70%, esta brecha llega a alcanzar hasta el 90%, es decir, ya no hablamos de un 70%, sino de un 90% en países como Panamá y Marruecos, o incluso hasta un 100% de brecha en países como Colombia y Guatemala. Impresionante. Es realmente impresionante. Es duro de escuchar. Y este índice de movilidad social global está sumamente ligado, y lo vamos a ver más adelante, con la educación, con los niveles educativos de los jóvenes. Es decir, si yo no tengo acceso a educación, y no solo es tener acceso, sino tener acceso a una educación de calidad, estoy destinado en un porcentaje altísimo a no poder superarme, no poder moverme dentro de esta estructura socioeconómica. Socioeconómica, exacto. Entonces, como decía Irene, la movilidad social tiene que ver con estos desplazamientos que hacen los individuos de una sociedad dentro de determinado clase socioeconómica. Y se refiere específicamente a la permeabilidad, y ese término es interesante porque tiene que ver con cómo se moviliza estas familias o estas personas incorporándose a nuevas clases sociales o clases socioeconómicas. Entonces, este concepto, la verdad es que existe en el marco de una sociedad estratificada, que quiere decir que hay estratos, ¿verdad? Y obviamente lo ideal tal vez es que no haya, pero no, por supuesto que hay, y por supuesto que, no digo lo ideal porque igual se necesita de que haya una persona que que emprenda para que haya trabajadores. Siempre va a ser estratificada. El tema es las diferencias, las brechas tan amplias, correcto. Ahora, en una sociedad ideal, las personas que más se esfuerzan, porque claro, esto es lo ideal, esto sí es lo que queremos, esto sí sería lo deseable, que en una sociedad la persona que más se esfuerza sea quien más gana. Es decir, aquí el término meritocracia es cuando cabe. Y la meritocracia que funcione a nivel privado y a nivel público. Por ejemplo, la persona que tenga mejores competencias, haga el mejor examen en temas morales, etcétera, sea, no sé, pues voy a inventar, el contralor, por decir algo, o tenga competencias para un cargo público. Y que una persona que pueda llegar a ser la cabeza de una empresa, de una organización, que pueda ejercer liderazgo, haya llegado ahí por los medios correctos, por sus capacidades, por su esfuerzo. No por otras muchas cosas. Muchas cosas que también lo mencionamos mucho en la viveza criolla. Y en las organizaciones saludables. En ese programa también estuvo muy presente. Entonces, en una sociedad sin movilidad social, las clases o estamentos sociales quedan fijos y lamentablemente son inamovibles. Lo ideal sería que haya movilidad social, no que haya inmovilidad social. Entonces, en estos casos en que hay inmovilidad social, los individuos tienen pocas esperanzas de ascender. No pueden ni siquiera tener las oportunidades para poder desempeñarse mejor o ver si es que pueden tener éxito, porque ni siquiera tienen esa oportunidad que se les brinde para poder ver si es que se desempeñan bien o mal, porque normalmente no las tienen. No tienen las herramientas. No tienen las herramientas para poder llegar a ese éxito, ¿no? Ni siquiera tienen las herramientas para poder intentarlo. Exacto, y ya vamos a hablar de esas herramientas o cuáles son las causas que hace que una ciudad sea así inmóvil socialmente, podríamos decir. Y bueno, yo mencionaba antes que hay otros factores, que hay factores que están fuera del control de muchas personas y que a veces son las determinantes por las que no se puede ascender o descender, que es raza, muchas veces tu género o sí, no sé, pues la educación que tuvieron los padres o el estrato en el que naciste finalmente. Puede ser que en ese caso ya te quedes sin tener esas oportunidades. Entonces, esto implica que las personas nacidas en un estrato beneficiado pueden no merecer sus privilegios y aún así
digamos, las personas menos favorecidas nunca tener la oportunidad. Entonces, por ejemplo, con esto me explico un poquito mejor. Una persona que nace con privilegios y que no se esfuerza puede mantenerse con privilegios, mientras que una persona que nace sin privilegios, en una pobreza extrema o en miseria, por mucho que se esfuerce, se mantenga en esa miseria. Tristísimo. Tristísimo. Y de hecho yo estoy pensando en nuestro programa de la historia, Ancla o Alas, y qué importante es o qué importante debería ser el tomar la historia, saber qué hemos hecho mal, analizar qué es lo que hemos vivido a lo largo de los últimos 100 años, si hemos cambiado algo, si no ha cambiado nada, si seguimos en el mismo estado, porque somos responsables. Y digo somos responsables porque yo me siento responsable de alguna forma de romper esta cadena de vicio, esta cadena de injusticias, y en la medida que podamos, de alguna forma construir, y puede parecer muy, muy, muy ideal, pero sí una sociedad y un país más justo, ¿no? Y qué importante es este concepto de la movilidad social para las organizaciones, porque las organizaciones también deberían trabajar desde este concepto, o por lo menos tenerlo en cuenta y conocerlo, porque las organizaciones no dejan de ser los lugares donde las personas se desempeñan. Entonces, si yo no tengo unas políticas justas para los trabajadores, no estoy rompiendo con esta cadena, claro, de no sé cómo decirlo, de movilidad social. Al final no estoy promoviendo, no estoy contribuyendo a que realmente haya una movilidad social en nuestro país. Entonces ahí lo dejamos también para el sector privado, que como vamos a ver al final, el Estado lo que tiene que hacer es velar por nuestra seguridad, velar porque no hayan estas brechas que son realmente increíbles, hablar de un 70 y un 90%. Así es. Y el sector privado, velar y contribuir al trabajo y que las condiciones sean óptimas, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, y que prime la meritocracia. Finalmente, que prime la meritocracia. No por la palanca, no por la viveza, sino porque realmente te lo mereces, tienes el estudio, tienes el perfil, eres la persona idónea, no cualquier otro factor que sea quien te pone en ese cargo. 100%. Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque así como nos pasaba con la autoeficacia, que decíamos que era un concepto relativamente nuevo, y lo estoy diciendo entre comillas porque es de 1977, lo que pasa es que nosotros siempre vamos como muy por detrás de estos nuevos conceptos, de estas ideas, de estos enfoques. Claro. La movilidad social es un índice que se lleva midiendo desde hace muchísimos años, pero nosotros lo traemos a colación en el 2022 porque nos pareció realmente importante, y se ha escrito muchísimo sobre la movilidad social. De hecho, hay hasta una clasificación o una tipología. La movilidad social ha sido ampliamente estudiada y hay incluso, como comentaba, hasta una tipología, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de la movilidad horizontal y la movilidad vertical. Cuando hablamos de la movilidad horizontal, estamos haciendo referencia a la capacidad que tienen los individuos de una sociedad que pertenecen a un determinado nivel de esa estructura socioeconómica de pasar de un lugar a otro, pero a nivel horizontal. Es decir, no se mueven hacia arriba o hacia abajo de esta pirámide socioeconómica, sino que se trasladan horizontalmente a otro lugar. Podríamos decir que esta movilidad social es la movilidad social más pura, porque hace alusión, por ejemplo, a un individuo que cambia de religión, a un individuo que cambia o se traslada de una ideología a otra. Por eso el movimiento es horizontal y no es hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, sus ingresos siguen siendo los mismos, pero hay un desplazamiento, por llamarlo de alguna manera, en lo ideológico, en lo religioso. Y luego tenemos la movilidad vertical, que esta sí hace alusión a esta movilidad, a este desplazamiento de un individuo de un nivel de la estructura socioeconómica, bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿no? Eso vendría a ser la movilidad social horizontal y la vertical, pero me parece que hay otras dos
otros dos tipos, Sí, hay, ¿no? hay otras formas de clasificar. Por ejemplo, puede ser por generación. Entonces se habla de movilidad social intergeneracional cuando se produce el desplazamiento entre una generación y la siguiente. Entonces esto es interesante. Puede ser ascendente o descendente. Hemos dicho que obviamente en sociedades que son... que no hay una movilidad social, lamentablemente eso no pasa de una generación a otra. De hecho, esos índices que tú mencionabas, Irene, muchas veces está la forma como se mide la movilidad social es a través de los años o de las generaciones que le toma a una sociedad, a una familia, por ejemplo, subir o bajar. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar, en Ecuador necesitas como 8 generaciones para realmente subir o bajar, lo cual es absurdo, mientras que hay países que están mejor parados o salen mejor parados en estos índices en los que tal vez necesitas 1 o 2 generaciones. Entonces, en términos generacionales, se habla de movilidad social intergeneracional cuando se produce el desplazamiento entre una generación y otra, e intrageneracional cuando se hace este cambio en el de estrato social entre los individuos de una misma generación. Y esto es interesante porque puede ser de la misma generación que haya un cambio. Lo normal es que pase una generación para que haya el cambio. Entonces, por ejemplo, el padre trabaja, se esfuerza, digamos, en esta sociedad ideal en la que es el esfuerzo la que te lleva a tener ingresos. Existen, que sí existen esas sociedades. No es la nuestra, pero existen. Y es la que te lleva a tener ingresos más altos y al final le das una educación buena a tus hijos y todos los factores que va a mencionar Irene después, que hace que haya movilidad social, y eso hace que ese hijo en la siguiente generación pueda tener un estrato socioeconómico o pertenecer a un estrato socioeconómico mejor. Incluso si esa persona se sigue esforzando, puede seguir enriqueciéndose y ascender. Y bueno, obviamente, si es que eso funciona, podría ser casi ad infinitum, pero también puede pasar que esa segunda generación ya no se esfuerce tanto y como diga, ya tengo los privilegios, me gustó vivir así, no trabajo tanto. Puede ser que haya un factor grave como drogas, por ejemplo. Tengo acceso a drogas porque tengo las facilidades porque mis padres me la dejaron, pero obviamente no lo sé aprovechar y caigo y desciendo en estratos sociales. En nuestro país, aun cuando es para descender, es difícil. O sea, es tan inmóvil, somos tan inmóviles socialmente que hasta para descender es difícil. Es decir, si una persona nace rica, cae en drogas, daña el negocio familiar, lo que sea, y aún así no desciende. Todavía mantiene los privilegios, la clase, ese estatus, el estatus y demás. No sé, a mí se me viene a la cabeza, yo creo que el 90% de nuestros programas, escuchándonos, ¿no? Porque cuando hacemos la recogida de la información, planteamos el tema, armamos el guión, es una cosa, pero cuando ya nos escuchamos, eso es el poder de las palabras. Cuando ya lo verbalizamos, decimos, chuzo, esto está relacionado con la viveza criolla, está relacionado con organizaciones saludables, con la historia, con emprender. Porque claro, en un país donde no hay movilidad social o el índice es muy bajo, difícilmente la gente va a ser emprendedora porque va a decir, ¿para qué me voy a esforzar si al final no se me van a abrir las puertas porque no soy hijo, porque no soy pariente, porque no tengo el dinero? Entonces, realmente tiene un impacto en hasta la capacidad de generar empleos en un país. Es realmente increíble, y ¿no? eso tiene como repercusión o como consecuencia crecimiento económico. Si no hay empleo, qué difícil es que las personas puedan emplearse y tener ingresos. Es difícil. Entonces, eso tiene una repercusión hasta en el crecimiento, es decir, porcentaje del PIB. Así es. Pero como somos inmediatistas y cortoplacistas, no pensamos en estas cosas. Somos conscientes que es sumamente difícil y complicado, porque esto requiere, o sea, para cambiar esto de la movilidad social, para que no haya una brecha del 70%, hay que trabajar y tienen que haber cambios estructurales, ¿no? Pero creo que está bien y yo por lo menos me voy a mi cama tranquila, duermo relativamente tranquila, sabiendo que lo hemos hablado, ¿no? Que no nos hemos quedado con esta cosa en el pecho, es decir,
tenemos que hablar de la movilidad social, porque es sumamente importante y si queremos ser ciudadanos responsables, debemos preocuparnos también por este tipo de cuestiones que poco se hablan. De hecho, yo conocí el término de la movilidad social cuando salió el programa del éxito, ¿no? Tú lo conocías por tu área de trabajo, pero yo lo conocí como tal, como concepto, hace poco y me parece que no podemos no conocerlo. De acuerdo, 100%. ¿Cuáles son las principales causas de movilidad social? Es decir, ¿qué factores nos van a permitir tener una mayor movilidad social o por el contrario, si no las trabajamos, si son prácticamente nulos, difícilmente vamos a poder tener movilidad social en nuestros países? La inversión en educación. Hemos dicho al inicio que la movilidad social está directamente relacionada con la educación, con el nivel educativo, con tener una educación de calidad. Las personas con mayores niveles educativos pueden aspirar a mejores empleos, pueden renovar sus conocimientos con mayor facilidad y, por tanto, tienen mejores oportunidades para adaptarse a nuevos entornos. Las personas con acceso a educación, pero de mala calidad, al final van a tener pocas posibilidades porque no van a estar preparados para poder acceder a un puesto de trabajo que le permita de alguna manera ir creciendo, ir ascendiendo e ir mejorando, ¿no? Eso es una realidad y eso yo creo que todos a nuestro alrededor tenemos algún caso, algún ejemplo donde lamentablemente esta es la realidad en la que vivimos, ¿no? Además tienen pocos incentivos, es decir, si yo sé que voy a un colegio, que no hay una buena educación, que el profesor falta, que hay huelgas, que hay todo tipo de no sé, pues de acontecimientos, obstáculos que no me permiten estudiar, yo digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué además voy a estudiar si me voy a graduar y nadie me va a contratar? Y voy a tener seguramente un puesto de trabajo que no corresponda con mi nivel educativo, pero es que estudiar en un colegio u otro, lamentablemente, en nuestro país, nos abre o nos cierra puertas. Así es. Y eso es lo que no debería pasar. Claro. ¿No? Porque se debería garantizar la educación de calidad. O sea, la educación es un derecho, pero ¿qué educación estamos dando y recibiendo, ¿no? Importante. El cambio tecnológico. Las personas que pertenecen a un estrato socioeconómico medio alto van a tener mucho más acceso a la tecnología porque pueden pagar, por ejemplo, un servicio de internet, un mejor teléfono. Esto es una realidad que una persona que esté en un estrato socioeconómico menor. Por tanto, la tecnología también es una limitante. Una persona que no tiene acceso a la tecnología difícilmente va a poder adaptarse a estos nuevos entornos, a estos trabajos que requieren o demandan este uso de la tecnología o de los sistemas de información. Así es. Había un punto aquí, Paula, que a mí me pareció interesante, que es la migración. Te doy paso. Ya. Para que lo desarrolles, que sé que esto te gusta, Sí, que este tema te gusta, entonces... Las personas cambian de país y normalmente suelen cuando salen es porque ese país, primero, no hay movilidad social, es decir, ya agotaron todos sus recursos, todos sus cartuchos y se dieron cuenta que con todo el esfuerzo no lograron mejorar sus ingresos. Entonces, digamos, esa persona sale. Y puede ser esa la razón. También puede ser que, no sé, pues vivo en Ucrania y tuve que hacer un éxodo, digamos, inminente porque había una guerra. No había otra posibilidad. Exacto. Pero también puede pasar que salgo porque no hay la movilidad social, no estoy teniendo los resultados de acuerdo a mi esfuerzo, entonces me voy. Y espero que en ese otro país al que voy, así empiece de cero, porque empiezo mal, o sea, la gente no es que migra así también tan feliz y contento. Empezando de cero, el esfuerzo va a ser el determinante para yo tener éxito. ¿Qué fue lo que pasó en el 2000? ¿Cuántos ecuatorianos tuvieron que emigrar a España, ¿no? Hacer trabajos que en muchas ocasiones no querían hacer los ciudadanos de ese país, ¿no? Entonces hubo una migración de alguna forma promovida, impulsada por la situación que teníamos en ese momento económicamente. Ojo, que en cualquier momento también puede haber otro movimiento migratorio. Yo creo que en general los países que tenemos alrededor están todos en crisis, diferentes crisis políticas, económicas, culturales,
pero al final sí hay personas que se están planteando emigrar, ¿no? Y qué importante es también, ya para ir cerrando con estas de las causas de la movilidad social, la lucha contra las resistencias culturales. Qué importante es, por ejemplo, ser conscientes, porque yo creo que tenemos que ser conscientes que la movilidad social realmente nos dificulta el poder crecer como individuos, como sociedades. Y hay que realmente ser realista y no vivir en una burbuja. Decir, nosotras somos afortunadas, siempre lo decimos, somos afortunadas, hemos nacido en unos entornos donde hemos tenido oportunidades, pero no podemos mirar hacia otro lado y no querer ver que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades porque no todo el mundo ha tenido la misma suerte. Entonces, en el caso de las mujeres, y esto lo veíamos en uno de nuestros programas, el del éxito justamente, fíjate cómo las mujeres en según qué países vivan o en según qué lugares hayan nacido o en qué tipo de familia, es más difícil que puedan trabajar, es más difícil que puedan crecer, y realizarse profesionalmente. Así es. Y si encima estamos hablando de familias o lugares donde la pobreza es extrema, es mucho más complejo porque la mujer no puede trabajar, pero hay pobreza. Y cuando hay pobreza extrema, pues esos niños seguramente coman arroz con algo más todos los días de su vida. Entonces, qué fuerte es también este tema de las resistencias culturales. Y tú querías comentar, Paola, la causa del crédito. Qué importante es eso también. Exacto. Porque lamentablemente cuando no hay acceso al crédito, por ejemplo, tienes una situación de pobreza en el que ni siquiera puedes ir a un banco a pedir un préstamo porque no calificas, ¿verdad? La alternativa es el chulco. Y entonces tenemos al chulquero que te cobra el 20% de ese préstamo que tú no necesitabas para poder pagar útiles escolares para tu hijo, por ejemplo. Entonces, el próximo, digamos que le pediste prestado $100 y el próximo mes tienes que pagar 120. ¿En qué rato yo puedo hacer 120 si inicialmente no tenía los 100, los 100 originales? Entonces, y el chulco es un tema grave porque, bueno, habrá quien diga de otra forma, no, si no tengo acceso es mi alternativa. Es bueno, sí, pero también hay un tema ahí de crimen organizado que no lo hemos mencionado mucho en este programa, que tal vez fue la razón por la que quisimos empezar a hablar de además de el éxito, pero también toda la delincuencia que estamos viendo ahorita en Ecuador. Y es que si es que le fallas al chulquero, auxilio, sal corriendo, porque lo más probable es que te amenace, secuestre y en el peor de los casos hasta te pueda matar. Así funciona el chulco, lamentablemente. Entonces, el acceso a crédito es otra razón por la que no existe movilidad social, porque no puedo ni siquiera tener préstamos. Hay otra causa que quería hablar y es la planificación familiar. Importantísima. Paternidad y maternidad planificada. Porque imagínate que ya, finalmente yo rompo las cadenas, me logro educar, llego a trabajar o a estudiar ya, y tengo 18 años y voy a ser la primera en mi familia que se va a profesionalizar y va a entrar a la universidad. Entro a la universidad, tengo 18 años, por ejemplo, un embarazo indeseado, que obviamente estoy aquí, está muy relacionado con la falta de educación también, ¿verdad? Lo que mencionabas tú, Irene. Entonces, lamentablemente, regreso a ese círculo de pobreza, porque difícilmente yo, que solo soy bachiller y quiero mejorar mis ingresos y quiero romper las cadenas y quiero empezar a estudiar, y tenía la intención de estudiar, con un embarazo, con un niño en brazos, es mucho más difícil hacerlo. Entonces regreso como a foja cero y no puedo desarrollarme. Así es. Y lamentablemente no logro esa movilidad social que quería, que tenía al menos las intenciones, pero no lo logré justamente por un tema de planificación familiar. Entonces, ahora vamos a hablar de movilidad social y la pobreza. La movilidad social es uno de los factores vinculados con la pobreza, es decir, las sociedades con baja movilidad social, que hemos dicho que son muchos países de Latinoamérica, son aquellos en los que existen mayores índices de pobreza. Y creo que, o sea, con todo lo que hemos dicho, creo que no es novedad, no nos puede sorprender que los países más pobres sean los más inmóviles socialmente, si ese término cabe, pero es así. Los estratos más bajos de la sociedad están imposibilitados por el ascenso o el cambio de un estrato socioeconómico mayor y se multiplica a sí mismo y son víctimas de esa espiral de empobrecimiento. Y voy a dar un ejemplo concreto aquí que creo que
tal vez todos podríamos relacionar o es fácil de entender. Imagínense que esa persona, una persona que vive en un lugar, un estrato muy pobre, dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a salir adelante, voy a ver cómo consigo trabajo, voy a incrementar mis ingresos. Yo sé manejar, voy a conseguir comprar una moto y voy a comprar un celular. Con eso yo ya tengo mis 2 herramientas para hacer un Rappi, un Uber Eats, un lo que sea, un repartidor, ¿verdad? Voy en mi 5.º día de trabajo y al 5.º día me roban la moto. Fui a entrar a recoger la pizza o a dejar la pizza, salí, mi moto ya no estaba. Me quedé sin moto. Me quedé sin moto. Y mientras iba caminando sin mi moto, con la cabeza baja, yendo a mi casa, sin mi herramienta de trabajo, también me roban el celular. No tengo moto, no tengo celular. Me quedé ahí sí en foja cero, o sea, regreso a nada. Entonces es un círculo, con mucha pena lo digo, es un círculo de miseria del que no logro salir. Cuando ya creía que podía, cuando tenía la intención, cuando tenía mis herramientas de trabajo para mejorar mis ingresos, caigo en otra vez en donde había empezado. Entonces, y lamentablemente eso pasa también en estratos bajos, donde también tal vez hay más delincuencia, menos seguridad. Entonces, obviamente, no se sale. Es como de que eso. se dan todas las, es como que se alinean los astros y están todos los factores y alrededor tengo todo lo que se necesita para no poder salir. Por eso se llama el círculo de la pobreza. Exacto. Es difícil es salir de ahí, increíble. exactamente. Y luego, lo otro que también es interesante de este tema de la pobreza y la movilidad social es que la movilidad social se vincula también con la desigualdad, que es otro tema que también en algún punto lo mencionamos. 100%. Que las sociedades más igualitarias son aquellas en las que existe movilidad de clases y las sociedades, las más desiguales, son las que no es difícil saltar de una clase a otra o de un nivel de ingresos mayor. Es muy difícil. Y países como los nuestros o sociedades como la ecuatoriana son rígidamente estratificadas y tienden a ser brutalmente desiguales. Tú mencionabas el caso de Panamá, es un país muy desigual en América Latina y esos son los que tienen estas brechas gigantes y obviamente situaciones de pobreza muy graves, muy tristes. Entonces son insalvables muchas veces en distancias entre una clase y otra. Fíjate qué diversos son los temas que tratamos en Serendipia, ¿no? Y hay unos con los que nos divertimos muchísimo, otros a los que les ponemos corazón al 100% porque nos sentimos identificadas por nuestras vivencias, como el tema de la autoconfianza, de las organizaciones saludables, liderar con humildad, emprender. Pero este tipo de temas son los que uno dice... Lo hacemos con cabeza, por supuesto, pero con un baño. Yo siento como un dolorcito en el corazón. Sí, por supuesto, en este es un baño de realidad. Es un baño de realidad y como decía hace un momento, qué necesario es ese baño de realidad. Y seguramente alguno dirá que, bueno, estas dos que están hablando de cosas tan ideales, pero bueno, es la única forma, ¿no? Por lo menos plantear y reflexionar y sobre las realidades. Sobre la mesa el debate, eso ¿no? Eso es. Qué importante es eso. Acciones. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar la movilidad social? Exacto. Para poder pensar que dentro, por supuesto, de no 5 años ni 10 años, esto puede cambiar, porque como decíamos también hace un momento, se necesitan... cambios en las estructuras, o sea, cambios estructurales muy potentes, muy difíciles, pero soñemos con que dentro de 30, 40 años, o al menos nuestras hijas que tienen meses, puedan sentir ese cambio y vivir con otra realidad. O sea, yo no quisiera que el día de mañana mi hija viva con los mismos miedos e inseguridades que vivo yo en este momento al salir a la calle. Eso es estancarse como sociedad. Efectivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí podemos hacer cosas. Vamos a dar unas pinceladas sobre cuestiones que nos han parecido interesantes comentar, como por ejemplo la tecnología. ¿Qué importante es la tecnología? Lógicamente, para que la tecnología nos ayude a mejorar o aumentar este índice de movilidad social, tiene que haber acceso a la tecnología, tiene que haber acceso a internet, tiene que haber acceso a computadoras. Esto ya se intentó hace unos años en este país, pero lamentablemente se intentó sacar también negocio de esta cuestión. Pero en Ecuador el acceso a la educación superior se está logrando a través de las plataformas tecnológicas. Es decir, si utilizamos la tecnología bien pensada, no solamente en llegar
y dar un producto, sino qué tengo que hacer para poder llegar, bandas anchas, acceso a internet y demás, seguramente podremos mejorar los niveles educativos de las personas que están en el país. Así es. Como digo, esto ya se ha intentado en el pasado, pero para que realmente funcione lo que nosotros estamos diciendo, hay que pensarlo muy bien y por supuesto que no haya viveza criolla en medio del camino, porque entonces no sirve absolutamente para nada, ¿no? La tecnología es un aliado si lo sabemos manejar y, como decimos, con honestidad y responsabilidad. En el plano organizacional proponemos, nos parece interesante, promover esta famosa cultura de la meritocracia, que ya la hemos mencionado porque realmente creemos en ella y es la única forma de cortar con este círculo vicioso, porque como siempre decimos, las organizaciones son pequeñas representaciones de la sociedad. Entonces, si a nivel organizacional permitimos que haya viveza criolla, que haya palanca, que no haya realmente meritocracia y que al final, pues no seamos espacios que generen calidad de vida a las personas, pues difícilmente podremos cambiar y avanzar como sociedad. Políticas públicas que son hacer que los ingresos, finalmente, es lograr a través de leyes, a través de las políticas, que los ingresos se logren o que haya un cambio en los ingresos a través que sea por el esfuerzo y que no sea por nuestra cuna, por donde nacimos o por donde nos tocó, por una situación en la que no tuvimos control. Entonces necesitamos políticas públicas que contribuyan a mejorar las oportunidades, en realidad para todos, si es que se puede, obviamente tratar de mejorar temas de acceso hasta la salud, no solo educación, hasta la salud, cómo yo me educo o trato de conseguir un trabajo si es que tengo una enfermedad que tal vez nadie me puede ayudar a solucionar. Protección a la infancia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con protección a la infancia, qué importante desnutrición. Qué importante es, no podemos pensar en que estos niños van a poder estudiar, desarrollarse y después ser profesionales si han tenido desnutrición, que es uno de los males que achacan a nuestra sociedad. Así es. Y incluso el crecimiento económico debe responder a un modelo que limite las funciones del Estado a brindar eficientes atenciones sociales a las personas que menos recursos tienen, para que estas personas puedan tener un poquito más de oportunidades y que no esté destinado o sentenciado a una persona que nace pobre. La palabra es sentenciado. A morir pobre. En realidad eso es lo que debería ser inadmisible en una sociedad en el siglo XXI. Y el sector privado, ¿verdad? Que sea el motor. Que de la inversión y del crecimiento. De la inversión y del crecimiento. Entonces necesitamos, como siempre decimos, porque nos gusta la conciliación y el diálogo, la actuación tanto del sector público, en lo que le debería competir, ¿verdad? Y del sector privado, que es en generar inversión y crecimiento. Esperamos de verdad que les haya gustado este programa, esperamos que les haya removido, así como nosotros nos removió. Sí, un poquito, aunque sea un poquito, porque yo creo que si entre todos tenemos estas cuestiones, no sé, claras o conocemos. Al menos conocer. Sí, conocer. Es más fácil que podamos actuar en nuestro día a día como personas responsables, éticas, que queremos además una sociedad más justa, no para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Exacto, para las siguientes generaciones. Así es. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y en el próximo programa vamos a hablar, tenemos un tema interesantísimo que es el bullying y el mobbing. Y bueno, para los que no saben qué es el mobbing, tiene tarea para el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.